Hoy el título de la reflexión es Los encuentros de Jesús. Los encuentros de Jesús. La vida de todos nosotros, como seres humanos, la vida que consiste muchas veces la limitamos a nacer, crecer, desarrollarnos y llegar a la madurez. Muchas veces dejamos de perspectiva y se nos olvida que vivimos para el encuentro. El encuentro con otros, el encuentro con la vida, el encuentro con aquellos que nos rodean. Desde que nacemos, vivimos el encuentro, incluso de los padres, que comunica la vida al hijo. El encuentro de un hombre y una mujer que se aman, comunica la vida que Dios da. Pero también el encuentro de los padres y de los hijos y de los hermanos entre sí constituyen la familia. Cuando usted sabe que en casa hay gente que le espera, sabe que se encuentra con aquellos que le aman y que puede llamar familia. Pero también en medio de la sociedad y en medio de la vida que nosotros llevamos, todos los días tenemos encuentro con personas que quizás no son nuestra familia, encuentro con personas que quizás no hacen parte de un núcleo cercano, pero con los cuales vamos desarrollando una amistad. Y la vida se compone de momentos de encuentro. Desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y vamos madurando, tenemos encuentros significativos, encuentros con personas que de una u otra manera afectan nuestra vida, muchas veces para bien. Y el encuentro con las personas cercanas abre nuestra mente y nuestro corazón al mundo. Eso da lugar a la amistad y hace posible que la sociedad crezca y se desarrolle con vitalidad. Esta mañana, cuando veníamos a la iglesia con mi esposa, yo le decía, qué bonito es levantarse uno un domingo para ir a encontrarse con unos amigos, hermanos en la fe, para adorar juntos al Señor. Qué bonito es venir para encontrarse con el otro, que es mi hermano, y levantar nuestra voz y nuestras manos y decir, Jesucristo es nuestro Señor. Qué bonito es verse con aquellos que quizás no vimos hace un tiempo y que ver su rostro nos alegra, porque son encuentros significativos en la vida. Y la vida se compone de encuentros. Encontrarse con otro, con otra, implica situarse frente a él, cara a cara, para conocerlo, para amarlo. Y como resultado del encuentro podemos evidenciar dos cosas. Primero, que cuando me encuentro con alguien que es significativo, puedo disfrutar de su amor y de su aprecio. Cuando nos encontramos con alguien al que amamos, cuando nos encontramos con esa persona, sea un amigo, una amiga, sea familiar, sea un hermano de la iglesia, usted puede sentir aquí una satisfacción de verse con esa persona, porque ese encuentro le hace experimentar el amor del otro. Pero también, en segunda medida, ese encuentro lo capacita a usted para darle amor. ¿Cuántas veces se ha encontrado a alguien y usted le ha recibido con un fuerte abrazo? Un abrazo que transmite el amor. Un abrazo que transmite que esa persona es significativa para usted. Para establecer con esa persona una relación de amistad en la que cada uno se comunica con el otro. Lo mismo que cada uno es y hace lo que siente en su corazón. Eso es esencia del ser humano. Dios no nos creó para vivir solos como unos ermitaños. Dios no nos creó para vivir encerrados y aislados en cárceles, de las cuales muchas veces nosotros mismos hemos puesto barrotes y nos aislamos de los demás. Como me da pena saludar y yo no soy tan sociable, entonces me encierro en mi casa todo el día y no me relaciono con nadie. Dios nos creó para el encuentro. Jesús es el Dios que se encarna, toma carne, siendo Dios, tomó un cuerpo humano. ¿Sabe para qué? Para encontrarse
con nosotros. Así como usted ha hecho grandes esfuerzos para encontrarse con alguien que ama, seguramente usted puede recordar aquellos momentos en que los esposos eran novios y usted tenía que romper los límites para encontrarse con alguien. Ni siquiera la distancia, ni tampoco la escasez económica, ni tampoco las dificultades del tiempo ni de la hora eran excusa para que usted no rompiera esos límites e ir al encuentro del amado o de la amada. Pues déjeme decirle que Jesús, siendo Dios, rompió todos los límites para encontrarse contigo y conmigo, para encontrarse con nosotros. Y Jesús, quien se hizo carne para encontrarse con nosotros y ponerse a nuestra misma altura y comunicarse con nosotros, nos muestra que el encuentro con Jesús es vital para la vida de la fe. Si damos una mirada inteligente, una mirada detallada a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos decir con certeza y con seguridad que toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte e incluso las apariciones en su resurrección, fueron una larga serie de encuentros personales en los cuales Jesús comunicó a los hombres y a mujeres con quienes compartió su existencia en el mundo. Jesús, a través del encuentro, les comunicó su fe, su esperanza y su amor. De esta manera queda claro que Jesús tuvo muchos encuentros valiosos y que toda su vida Jesús nunca se escondió de el otro o de la otra. Jesús estuvo accesible para todo aquel que se encontrara con él, pero también vale la pena decir que no fue fortuito. Jesús tomó la decisión de salir al encuentro con los demás. ¿Cuántas veces nosotros evitamos el encuentro? O es más, a veces nos encontramos no para fortalecer la fe, la esperanza y el amor, sino para fortalecer el conflicto. Y cuando nos vemos con otros, nos vemos es para pelear. Hay familias que no se pueden encontrar porque cada día que se encuentran es día de conflicto. Hay personas que no pueden ver al otro porque cuando se ven se insultan. Hay quienes ven en el otro el recuerdo amargo de un pasado triste y lo que hacen en la vida es evitar ese encuentro para no despertar esas heridas que aún no han sido sanas en el corazón de cada uno. La Biblia nos enseña que los encuentros con Jesús fueron determinantes para la vida de cada uno de los hombres y mujeres que participaron de lo que podemos denominar el encuentro con la esperanza. Su encuentro con Jesús marcó en cada uno de ellos y de manera definitiva su vida. Hay encuentros que jamás olvidamos. Seguramente usted recuerda personas con las cuales usted ha compartido tantas cosas que jamás puede olvidarse de esos bellos momentos. Aquellos que por circunstancias de la vida sus padres ahora moran con el Señor, pueden recordar ese abrazo de papá, ese abrazo de mamá. Pueden recordar al hermano que se perdió. Pueden recordar al familiar que falleció, pero con alegría en el corazón y con satisfacción recuerdan que fueron encuentros valiosos e importantes. Y que vale la pena decir que el poder del encuentro mantiene nuestra memoria viva, incluso personas que ya no están con nosotros en este mundo y que los recordamos. Como dijo el filósofo, nadie muere hasta que ninguno deje de acordarse de esa persona en vida. La Biblia nos muestra muchos ejemplos y los evangelios nos muestran los grandes encuentros de Jesús, de los cuales no podríamos tratar en una sola mañana. El encuentro de Jesús con el centurión romano, el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, el encuentro de Jesús con el hombre endemoniado de Gadara.
Pero déjeme esta mañana hablarle solamente de dos encuentros que tuvo el Señor Jesús. Uno con una mujer y otro con un hombre, que fueron determinantes para transformar la vida de los que se encontraron con Jesús. Y primero, quiero que, si tiene ahí la palabra del Señor, me acompañe rápidamente a Juan capítulo 8, verso 1. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La ley de Moisés decía que la mujer o la persona que se encontrara en adulterio debía ser apedreada y muerta públicamente, sacrificada públicamente a través del castigo de la lapidación, a través de lanzarle piedras hasta que muera. Y estaban en ese preciso momento cuando los religiosos llevaron a Jesús a la mujer y le dijeron a Jesús todo lo que había acontecido. Vale la pena decir que este fue un encuentro muy especial. Un encuentro en el que la mujer no buscó a Jesús de primera mano, sino llegó a Jesús porque sus acusadores la llevaron para tentar al Señor, diciéndole el pecado que había cometido. Y dice la palabra del Señor que Jesús les contestó a los que le insistían: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar una piedra. Dice la palabra del Señor que la conciencia de ellos mismos, los religiosos que querían juzgar el pecado en esa mujer, pero no juzgaban el propio pecado en sus vidas, su conciencia los acusó. ¿Qué pasó? Las piedras cayeron en el suelo. Desde el más viejo hasta el más joven salieron de allí y dejaron a Jesús solo con la mujer. La mujer no había visto aquella escena. La mujer llena de lágrimas, quizás angustiada porque la muerte la tenía por delante, porque estaba a breves segundos de morir. Era una muerte trágica. Sabía que había cometido un pecado. Pero la mujer lo único que podía hacer era llorar y esperar su muerte. El encuentro con Jesús es determinante para la vida de esta mujer, que déjeme decirle que lo primero que hace el encuentro con Jesús es que el encuentro con Jesús nos libera del pecado y del miedo. Aquella mujer había pecado. Y es importante que aclaremos ese concepto. Jesús le dijo: vete y no peque más, al final de esta lectura bíblica. Porque Jesús nos libera de una forma de vivir pecaminosa. Pero déjeme describirle el pecado, lo que es el pecado. Todos nosotros en nuestra vida hemos hecho llorar a alguien. Paradójicamente, hacemos llorar a los que más nos aman. Quizás usted, amando a alguien, le ha hecho llorar, porque usted ha hecho algo
que ha atentado contra el sentimiento de esa persona. Y por más que haya amado usted a ese ser, bien sea su madre, su padre, su cónyuge, sus hijos, aquellos hermanos, aquellos cercanos a los que ama en momentos de la vida, todos hemos hecho algo que ha hecho llorar a alguien. Y cuando ese alguien ha llorado porque se ha sentido triste, vulnerado por una persona a la cual ama y de la cual no esperaba ese comportamiento. Déjeme decirle que Dios mismo se entristece y llora cuando nosotros no actuamos como Él espera. O aún mucho más, cuando hacemos las cosas que no debemos hacer, Dios llora por ti. Ese es un ejemplo de lo que significa el pecado. Cuando hacemos algo que hace entristecer el corazón de Dios. Esta mujer había hecho entristecer el corazón de Dios. Vale la pena decir, el texto refleja una cultura machista, porque si esta mujer estaba en adulterio, también había un hombre que estaba participando del mismo pecado. Pero solo fue llevada la mujer. Y aquella mujer que había hecho entristecer el corazón de Dios, tuvo un encuentro con el Dios hecho carne. Y ese Dios hecho carne, el cual también se entristecía por el pecado de la humanidad, de un día para otro se encuentra con ella, levanta su rostro después de haberle dicho a los religiosos, y los religiosos que se hubieran ido, Jesús levanta su rostro y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Qué se hicieron los que te condenan? Déjeme decirle que el pecado nos trae condenación. Y no es porque Dios nos esté condenando, porque el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 en adelante, dice que Jesús habló diciendo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Sabe quién nos condena? El pecado. El pecado que mora en nosotros. Dice el libro de Génesis: el pecado está a la puerta. Y cuando cometemos actos pecaminosos, nos estamos condenando. Pero Jesús mismo fue, ha sido y será el único que tiene la capacidad de libertarnos del pecado. Jesús liberó del pecado a aquella mujer. Esta mujer conoció a Jesús a través de la salvación de su vida, porque le faltaron instantes para haber sido muerta, para haber sido asesinada, para haber sido castigada. Solo fueron unos segundos de diferencia. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera encontrado con Jesús? ¿Qué hubiera sido de su vida si no le hubieran llevado a la presencia del Señor? Jesús nos liberta del pecado cuando nos encontramos con Él. Déjeme decirle que todos nosotros necesitamos todos los días tener un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús nos liberta del pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: el pecado que mora en mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a que el pecado siempre está golpeando la puerta de nuestro corazón. Porque busca satisfacer el placer, porque busca satisfacer el deseo, porque es el camino más rápido para lograr aquello que quizás hemos soñado y anhelado. Pero aquella mujer que había pecado se encontró con el Jesús que perdona, con el Jesús que salva y con el Jesús que liberta. Amén. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, libertó a esta mujer del pecado que moraba en ella.
Tanto así que Jesús, me imagino yo en una imagen mental, le da su mano levantándola y con cariño la mira y le dice: mujer, vete, pero no peques más. El encuentro con Jesús nos invita para mantener una vida libre de pecado. No que no volvamos a pecar nunca más, sino una vida que es consciente que todos fallamos. Así como hacemos llorar a alguien, hemos hecho llorar al que amamos, Dios no quiere que entristezcamos más su corazón. Así que el encuentro con Jesús nos liberta del pecado, pero el encuentro con Jesús también nos liberta del miedo. Jesús le dijo: ni yo mismo te condeno, el mundo es el que condena. Jesús le dijo a la mujer: ¿y dónde están los que te condenan? Porque la gente, el ser humano, especialmente el que no conoce de Dios, pero esto aplica para todos, somos expertos en condenar a los demás. Ay, ¿se vio lo que le pasó a la hija de fulanito? Eso es porque estaban portándose mal. ¿Quién sabe qué habrá hecho para merecerse eso que le pasó? Eso es Dios. Vea, somos expertos condenando a los demás. Y más si nos enteramos que han cometido un pecado. Y dice que van a la iglesia. Y dice que van a la iglesia y vea cómo se comportan. Y a veces entre familias somos así. Los hijos dicen: y mi papi dice que sirve en la iglesia y vea. A veces entre esposos: mi hija, no se le olvide que usted sirve allá en la iglesia. Pero cuando nos enteramos que el otro ha caído, vea, somos expertos en condenar. ¿Y sabe qué produce eso? Produce miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo. Hay personas que prefieren no volver a ver a nadie porque tienen miedo a que cuando los miren a la cara los rechacen y les den una mirada, un gesto de indiferencia. Porque creemos que el amor se lo tienen que ganar. Y se nos olvida mirar misericordiosamente como Jesús nos mira. Jesús libertó del miedo a aquella mujer que arrodillada, tirada en el piso, arrastrada por estos hombres, tenía miedo de que la mataran, miedo de que se acabara su vida, miedo de que ella no tuviera una segunda oportunidad. Pero el encuentro con Jesús nos quita el miedo, tanto al rechazo como a la muerte. Porque cuando miramos a Jesús, ya no hay motivos para tener miedo. Porque Jesús nos quita el miedo. Pero el encuentro con Jesús no solamente nos liberta del pecado, no solamente nos liberta del miedo, el encuentro con Jesús también nos liberta de la soledad, de la ambición y de la debilidad. Y para esto quiero leer un segundo texto en los Evangelios. Lucas, capítulo 19. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver todo esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe que Jesús nos liberta de la soledad? Este es el ejemplo de un hombre que vivía en profunda soledad. Un poco paradójico, un hombre extraordinariamente rico. Le sobraban las riquezas, pero con un vacío muy grande por dentro, el vacío de la soledad. Soledad porque este hombre en su oficio era un recaudador de impuestos y para todos sus coterráneos era una persona que había cometido pecado de traición, porque había traicionado a los suyos, porque cobraba impuestos para el imperio romano, enemigos del pueblo de Israel, y así lo veían ellos. Pero también porque el imperio romano daba unas leyes y unas tarifas para cobrar los impuestos, pero le daba libertad a los cobradores para que cobraran más y ellos pudieran guardarse un poco para cada uno. Y adivinen qué hacía Zaqueo. El joven Zaqueo cobraba más para quedarse con mucha parte del dinero. ¿Y qué hacía esto? Que ni los suyos y probablemente ni su familia anhelaran estar con un traidor a la patria. Porque estar con un traidor a la patria no era deseable para ninguno. Así que Zaqueo llegaba a su casa, pagaba a sus criados, comía delicioso, vivía en una mansión, tenía todos los lujos que quería, pero estaba solo. Esa soledad lo hizo un día cuando escuchó que venía un maestro que se hacía llamar el Hijo de Dios. Y que lo llamaban Hijo de Dios, pero también este maestro sanaba. Este maestro estaba con las personas y les ayudaba y les acompañaba. Dice la palabra del Señor que Zaqueo cogió y se subió a un árbol sicómoro, y en este árbol sicómoro se acomodó allí para ver a Jesús, porque Jesús iba a pasar. ¿Y sabe qué sucedió? Sucedió que estando allí, Jesús miró hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús identifica la soledad en el corazón. Jesús identifica quién tiene soledad en su corazón. Y Jesús identificó que Zaqueo tenía una gran necesidad. Pareciera paradójico que el que tiene todas las necesidades económicas satisfechas no tiene ninguna necesidad emocional. Pero la vida es así. Y muchas veces nos damos cuenta que el que más tiene es el que más necesita. Su riqueza y su poder lo habían llevado a vivir en soledad. Pero también nos encontramos con el cuadro de que era una soledad que produce el amor por las riquezas y la ambición. ¿Sabe que cuando amamos las riquezas, muchas veces terminamos solos? Cuando ponemos en prioridad aquellas cosas que no valen la pena, terminamos solos. Hay personas que han puesto como prioridad su trabajo y han sacrificado a su familia. Y se han buscado una segunda, una tercera esposa, un segundo, un tercer esposo, para ver si con ese sí hayan felicidad. Pero no se han dado cuenta que la ambición produce soledad. Y Zaqueo estaba en ese mismo momento. Y Zaqueo se encuentra con Jesús. Jesús se encuentra a Zaqueo y le dice: date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Probablemente, y podríamos decir con certeza, que era la primera vez que Zaqueo, o por lo menos hace mucho Zaqueo, no escuchaba una voz sincera que le dijera: quiero estar
contigo. Porque cuando tenemos, hay muchas voces interesadas. A veces se acerca gente por interés, quizás por lo que tienes, o quizás por lo que eres, o quizás por lo que puedes llegar a ser. Pero Jesús tuvo una voz y una invitación hacia Zaqueo sincera. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Un hombre chiquito de estatura, pero rico. Bajó de ese árbol como un niño. Y como un niño se puso alegre y dijo: sí, el Señor va a ir a mi casa. Voy a preparar todo porque Él quiere ir a mi casa. Zaqueo ni siquiera lo había invitado. Jesús se autoinvitó. ¿Ha conocido gente que se autoinvita? Terminan al lado suyo y dice: ¿qué? ¿Para dónde vamos a almorzar? Usted no lo ha invitado. Jesús se autoinvitó. Y Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. Ni siquiera comer, vea, se invitó hasta quedarse. Sacó hasta ahí un cuarto de hotel fino gratis el Señor con Zaqueo. Pero porque Zaqueo tenía una necesidad que el Señor identificó. Y cuando le dice: desciende y llega a la casa de Zaqueo, vuelve lo mismo. Los que estaban por ahí comenzaron a murmurar. Y ese dice que es el Hijo de Dios. Y allá reuniéndose con traidores de la patria, reuniéndose con los que cobran los impuestos y roban al pueblo y se roban esos impuestos, reuniéndose con aquellos ladrones. Pero ¿cómo así que el Señor se reúne con esa gente mala? Y el escritor de San Juan de Lucas termina diciendo en este texto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras de Jesús. Porque Jesús vino a identificar la necesidad y a encontrarse con el que lo necesita. Cuando Jesús se encuentra con el que lo necesita, Jesús lo liberta de la soledad, de la ambición y de la debilidad. Todos murmuraban: pero ¿qué significa vivir solo? ¿Ha pensado usted por algún momento llegar a una casa donde nadie lo reciba con un saludo? Pasar días, semanas y meses sin que usted pueda experimentar el cariño verdadero de otra persona. ¿Se imagina lo que es vivir en soledad, sin afecto sincero? Eso produce una angustia profunda y una amargura en el alma. Por eso, no importa que aunque su cónyuge o usted mismo de cuando en vez se le salte la piedra y se ponga bravo, usted sabe que aunque esté bravo o ella esté brava, se aman y hay espacio para la reconciliación. Porque cuando tenemos el encuentro con Jesús, Jesús nos deja ver que incluso hay espacio para sanar la soledad, para vivir en reconciliación. Pero también Jesús nos deja saber que cuando nos capacitamos para el encuentro, podemos disfrutar del afecto sincero. ¿Saben que a todos nos pasa épocas en la vida donde necesitamos un abrazo y una palabra de alguien que con sinceridad nos diga: te amo, y no estás solo, no estás sola? Zaqueo no tenía esa persona. El único que había respondido a esa necesidad a lo largo de su vida se llama Jesús de Nazaret, y Zaqueo lo recibió con alegría porque había llegado la libertad a su casa. Qué bonito saber que el encuentro con Jesús nos hace sentir amados, aunque alrededor quizás no haya nadie que nos lo exprese. El salmista dijo unas palabras tan hermosas que me llegan al corazón: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El encuentro con Jesús nos llena el corazón,
Nos llena el corazón porque nos llena con la verdad. Zaqueo se encontró con Jesús y se puso alegre y feliz, pero no era una alegría transitoria. Jesús no se fue de la casa y el hombre siguió delinquiendo y robando a sus coterráneos. Ese mismo día que Jesús lo visitó y que se encontró con el Señor, su corazón cambió y dijo: si en algo he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué devolución con altos intereses! Imagínense que usted preste un peso y le devuelvan 4. Los economistas dicen más del 300, 400%, como 400% le devolvió al que le había quitado. Pero sabe también lo que produjo el encuentro con Jesús. No solo llenó su corazón de verdad, llena su corazón con el amor de Dios. Ni la mujer ni Zaqueo sufrieron rechazo del Señor Jesucristo. Al contrario, recibieron el amor de Dios, porque Dios no rechaza a nadie. Usted haya hecho lo que haya hecho, déjeme decirle que Dios no lo rechaza nunca si usted se encuentra con el Señor. Pero el encuentro con el Señor tiene que llenar su corazón de verdad y de amor. El que se encuentra con el Señor ya no vuelve a ser el mismo. Está capacitado para amar, está capacitado para cambiar, está capacitado para ser transformado. Zaqueo dejó de delinquir, dejó de robar, dejó de estafar, dejó de cobrar impuestos con estas sobretasas grandes para convertirse en un hombre que restituyó a sus coterráneos y a los que había afectado. La mujer recibió la instrucción de Jesús: vete y no peques más. La mujer experimentó el amor de Dios, porque hasta ese día los hombres que la habían buscado para abusar de ella y para utilizarla como un elemento de placer y mercantil que se canjea por unas monedas. Pero el día que se encontró con Jesús, se encontró con un hombre diferente, un hombre que no le pagó con monedas, un hombre que le dio la salvación y libró su vida y la llenó del amor que nunca antes había experimentado, y valga la pena decir, nunca iba a experimentar de un hombre el amor que recibió del Señor. Amén. Pero el encuentro con Jesús llena los corazones con alegría y con paz. Les cambió la vida. El encuentro con Jesús produjo un cambio, lo cual llenó el corazón de alegría y de paz. Zaqueo, cuando se encontró con Jesús, bajó de ese árbol dichoso. La Biblia lo registra. El evangelista dijo: y bajó feliz, y bajó alegre, y bajó contento. Porque encontrarnos con nuestro Señor nos produce alegría. El antídoto para la depresión es el encuentro con Jesús. Ir a dejar nuestras cargas al único que tiene poder para ayudarnos. Al que dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Eso produce alegría, eso produce paz. Y no la alegría momentánea que dan unos billetes. Encontrarse unos milloncitos, qué alegría y qué bendición. Pero eso se acaban. Es más, seguramente apenas se los encuentra, ya usted los debe para pagar deudas. Y todavía le queda debiendo algunos. Y es una alegría momentánea. Irnos de vacaciones. Qué rico irse de vacaciones a la playa. Produce alegría. Pero hay alegría momentáneas. El encuentro con Jesús produce alegría y paz duraderas, eternas, que nunca se acaban. Una alegría que no depende de la billetera ni del banco. Una paz que no depende ni de tu papá ni de tu mamá. Una alegría y una paz que no dependen ni siquiera de los que te rodean. Porque incluso hasta personas que le rodean pueden incluso ser malagradecidos y pagarle mal. Pero eso no es motivo para amargarse.
Porque el que se encuentra con Jesús puede disfrutar de una alegría y de una paz que, dijo el apóstol Pablo, ni siquiera la puedo explicar. Dijo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que si pasa el entendimiento, ¿cómo se va a explicar lo que no se entiende? Jesús vino a darte libertad del pecado y del miedo. Jesús vino a darte libertad de la soledad, de la ambición, pero también de nuestras debilidades. Porque Jesús quiere llenar de tu corazón de verdad. Esa verdad que produce cambio. Esa verdad que te capacita para que no sigas siendo el mismo ni la misma. Es que yo soy así. Cuando me encuentro con Jesús, ese yo soy así no tiene validez. Se caduca. Ese encuentro con Jesús te capacita para llenar el corazón de amor. Nadie más te podrá amar como Jesús te ama. El resto de amores son amores imperfectos. El amor de tus padres, por más que te hayan amado, es un amor imperfecto. El amor de tus hijos, por más que salgan buenos hijos, es un amor imperfecto. El amor de tus amigos, de algún día fallarán. Seguirán siendo amigos, pero es un amor imperfecto. El amor de los que te rodean, de tu cónyuge, por más que te lo demuestre, es un amor imperfecto. El único amor que vale la pena seguir alimentando y confiar incondicionalmente es el amor de Dios. Amén. Zaqueo se sintió amado. ¿Sabe por qué? Porque se encontró con alguien que verdaderamente lo amó. Cuando uno se encuentra con alguien que verdaderamente ama, se llena el corazón. Pero el encuentro con Jesús produce alegría y paz. Ya no viva más triste, no viva más deprimido, deprimida, amargado, amargada. Porque el encuentro con Jesús produce alegría. Quizás estás trepado en ese árbol, pero Jesús hoy te llamó. ¿Qué tienes que hacer? Bajar como Zaqueo, alegre. Dios nos capacita para el encuentro. Y el encuentro con Jesús es el único que transforma la vida. Y quiero invitarte allí donde estás, que cierres tus ojitos. Hoy Jesús te está invitando a encontrarte con Él. Si es la primera vez que escuchas esa invitación, si es la primera vez que quieres responder a esa invitación, te ruego que me lo dejes saber levantando tu manito. Si quieres responder a la invitación por primera vez del encuentro con Jesús, levanta tu manito.